Nos hemos acercado hasta Santoña, hasta el monumento Juan de la Cosa en concreto, porque se cumplen 75 años desde que este monumento se instaló aquí, y con motivo de ese 75 aniversario, desde la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña y también desde Reisán, que es la Asociación de Recuperación de la Historia de Santoña, se han organizado una serie de actividades que tienen su broche final este próximo miércoles. Y para hablar de ello estamos con Pedro Linares, el presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña y uno de los integrantes y colaboradores de Reisán. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Lo he dicho hasta ahora todo bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Eres, bueno, clavado. Escucha, mira, una cosa que estaba pensando, antes de meternos en materia y que me cuentes el acto del miércoles y cómo han ido los anteriores. Yo que soy muy vaga y me he sentado así, vosotros seguís apostando por devolver esta parte del monumento al estado original. No me podría estar sentando yo aquí en este bordillo ahora. A ver, si sentarte, sí. Lo que pasa que hay para todo. Se puede dejar la zona como estaba y además, si quieres, poner unos banquitos alrededor que no estorbarían a nadie. Eso que tenía hierba, ¿no? Claro, era un seto circular de hierba y en el centro estaba el monumento sobre una isla de rocalla y rodeado de un foso que representaba, digamos, la mar Océana, que es circular según Colón, que ya intuía o sabía que la Tierra era redonda. Sabía, yo creo. Sí, lo sabía. Bueno, los expertos todos sabían que la Tierra era redonda. Lo que no sabían es cuánto tardarían en dar la vuelta. Ese era el gran debate. De hecho, los portugueses le dijeron que no a Colón porque las medidas que él daba no cuadraban con las reales. Y tenían razón. De hecho, estuvieron a punto de no llegar. Porque claro, ahí el problema no era digamos, los alimentos, ahí el problema era el agua. Si te quedas sin agua 3 días... Mal asunto. Claro. ¿Cómo ha ido hasta ahora lo que habéis organizado, que han sido un par de conferencias, la presentación de un libro tuyo acerca de Juan de la Cosa? ¿Cómo han funcionado hasta ahora? Pues muy bien, con mucha afluencia de público, mucho más de lo esperado. De hecho, en la primera conferencia que dio el vicealmirante José Antonio Martínez Seisrozas, la mitad de la gente no pudo entrar en la sala. Fue tan abundante la cantidad de gente que no pudieron escucharla, ¿no? Y en la segunda, la presentación del libro también se llenó sobradamente. Tuvimos que sacar algunas sillas, no tanto como la del vicealmirante, claro, porque era, bueno, la presentación de un libro que al fin y al cabo el libro lo tienes ahí. Y la exposición que estamos celebrando en la Casa de Cultura en torno a la bibliografía de Juan de la Cosa y algunos otros eventos relacionados con el monumento también está teniendo mucho éxito de público. Estamos muy contentos porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente el tema cultural es algo que interesa y por suerte cada vez más. Y curiosamente los más agradecidos por ese tipo de actividades son los visitantes. Más que los santoñeses. A los santoñeses les ha gustado mucho también, pero los visitantes especialmente lo agradecen porque, claro, eso de estar siempre en unas rutinas clásicas de playa, me tomo los vinos o paseo, y de vez en cuando poder entrar en un reducto en el cual te alimentan el espíritu, pues es de agradecer. Oye, que efectivamente, que todo suma. Venga, el miércoles, 8 de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento de Santoña. Va a haber una especie de debate, ¿lo podemos llamar? Es el miércoles día 14, sí, a las 8, efectivamente, en el Salón de Actos. Es una especie de mesa redonda a 2 bandas. Bueno, yo estaré como moderador también, presentando a los 2 contertulios que van a exponer sus experiencias de cuando intervinieron en la exaltación y la puesta en valor de Juan de la Cosa desde sus respectivos cargos. El primero es Santiago, Santiago Vega García, que era muy joven cuando se hizo cargo del comité del que se formó para la creación del quinto centenario y organizó un montón de actos muy interesantes y de una forma muy dinámica, ¿no? Con mucho nivel, con mucha calidad. Se trajo a la Universidad Complutense a dar cursos, trajo exposición de cartografía, se llevó a toda la comitiva del ayuntamiento a visitar al Papa, a visitar al Rey. Bueno, fue tremendo. ¿Al Papa? Al Papa, y consiguió la cita con el Papa, que mira que es difícil, ¿eh? Sí. Un chaval que solo tenía 28 años. Bueno, eso nos lo va a contar y que creo que es algo digno de rememorar.
Y luego Dionisio Cortázar, que también siendo concejal, entró en contacto con Vital Lasar, que vino aquí de visita en el 87, y le surgió la idea de decir, oye, si este va a ir a Palos, porque dijo que iba a ir a Palos con la nao, la Marigalante, dijo, pues yo tengo que hacer algo para estar allí presente. Y organizó una marcha que hoy sería una cosa muy interesante de reeditar, porque estamos hablando del Camino de Santiago y todo eso, pero cuidado, este se llevó a 30 chavales andando desde Santoña a Palos de la Frontera en pleno verano, con un calor, pero eso sí, con un esquema muy organizado, muy metódico y muy científico. O sea, que ahí aquello, la cosa estuvo muy bien, llevaban hasta una asistencia médica, ¿eh? O sea que estuvo bien organizado. Sí, pues es que este hombre tenía mucha cabeza. Después, poco después, pasó a ser el consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria. Y entonces, ¿qué hizo? Pues le tocó organizar la Exposición Universal de Sevilla desde Cantabria. Inauguraron un pabellón y dentro de ese pabellón se inauguró una sala dedicada a Juan de la Cosa. El pabellón en sí se llamaba Juan de la Cosa. De hecho, el pabellón representaba la nao Santa María de una manera muy esquemática. Y en ese salón en concreto, pues todo lo que se hizo lo hicieron desde la casa desde la escuela taller de Santoña, que estaba ahí en el Fuerte San Martín, y en colaboración con el Dueso, con el Centro Penitenciario del Dueso, en las que colaboraron mediante talleres pues para hacer maquetas y todo tipo de objetos relacionados con el descubrimiento de América, las Américas, y además hicieron una gran carta en azulejo de barro cocido, que llevaron allí al doble de escala, que ahí las pusieron, y una nao que se puede ver en la exposición. O sea, fue una sala dedicada a Juan de la Cosa muy interesante, y se hizo toda aquí gracias, en cierto modo, al impulso que le dio Dionisio Cortázar. Y eso es lo que quiero yo que nos cuenten, y luego ya abrimos el debate. Hoy en día, ¿tú crees que la figura de Juan de la Cosa está suficientemente honrada, voy a decir, en Santoña? Tenemos un monumento, eso sí. Sí, yo creo que sí. Hombre, sí siempre hay excepciones, ¿no? Últimamente se ha puesto de moda esta gente que se apunta a todo lo que viene de fuera, lo antiespañol, o la hispanofobia. La leyenda negra. ¿Dices? Claro, que vienen con la leyenda negra. Que yo no la comparto. Y bueno, esa gente va a estar ahí siempre, ¿no? Pero yo en general, por lo que viene, la gente que viene a la exposición, algunos desconocían muchas cosas y salen de Santoña, salen muy alegres y contentos de decir, oye, pues fíjate que no sabía que tenía tanto valor este personaje, ¿no? Pero en general sí, en Santoña todo el mundo sabe lo importante que es Juan de la Cosa. Otra cosa es que en los últimos años se haya hecho todo lo necesario para mantener vivo ese recuerdo, que claro, todo esto hay que mantenerlo vivo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era profesor en Reynosa, me acuerdo un día, yo a los chavales, cuando estaban pintando o algo, les ponía música. Y entonces un día les llevé un disco de los Beatles, ¿no? Sí. A ver cómo me hilas los Beatles con Juan de la Cosa. Sí, no, pero ya verás. Entonces nada, les puse el disco y entonces un chaval me dijo, ¡ay, qué música más bonita! No conozco este grupo, ¿cómo se llaman? No conocía. Entonces yo me dije, hombre, y les pregunté a sus compañeros, a ver, ¿cómo se llama este grupo? No lo conocían nadie. O sea, lo que no se enseña no se aprende, y lo que no se aprende se olvida. Como que no existe. Sí. Claro, se olvida. Entonces eso es quizás lo que en los últimos años se ha echado de menos en Santoña. Una buena colaboración por parte de los colegios para que los niños tengan presente y fresco ese recuerdo que el resto en general, los que ya tenemos memoria y edad, pues conocemos, que eso no se pierda, que se pueda trasladar. En Turbaco tienen un museo, que es donde murió Juan de la Cosa, a flechazos. Allí tienen un museo con una sala dedicada a los conquistadores, entre ellos está Juan de la Cosa, y tienen una carta, una reproducción de la carta de Juan de la Cosa, y todos los años llevan a todos los colegios a ver el museo. Eso es lo que necesitamos nosotros también aquí en Santoña y en Cantabria, porque este era de Cantabria, claro. Juan de la Cosa, este monumento que tiene 75 años, o que este año cumple 75 años, ¿por qué se hace? ¿Cuál es la historia de este monumento? Sí, bueno, este monumento, cuando se hizo el cuarto centenario, se quedaron con las ganas de poder hacerlo. Hubo reivindicaciones, se pidió que se hiciera, ¿no?
pero se ve que había una economía muy mala y al final se quiso hacer en Santander, se quiso hacer, al final no se hizo. Entonces lo único que se hizo Santoña en aquella época pues fue dedicarle una calle a Juan de la Cosa, que de 1891. Y está aquí al lado, esta, la misma, está ahí. Básicamente eso es lo que se hizo, y se quedó la gente con las ganas de un monumento. Y claro, luego ya vinieron tiempos muy revueltos, pasada la Guerra Civil, cuando ya empezó a levantar la cabeza un poco la economía española, es cuando se hace un homenaje para, de alguna manera, resarcirse de esa falta, ¿no? Y se crea el monumento, y otras muchas cuestiones, porque se hacen unas celebraciones que se hacen coincidir con la coronación de la Virgen del Puerto, el 3 de agosto del 49. Que también, claro, también acaba de cumplir hace un domingo o dos. ¿Cuándo ha sido la coronación? Sí, el día 3. El día 3 la Virgen ha salido en procesión, ha tenido un seguimiento todo el pueblo, porque es una Virgen que es muy adorada en Santoña, y se ha hecho una procesión bien lucida, ¿no? Y entonces, bueno, pues coincidieron esas dos celebraciones, las hicieron coincidir a propósito, claro. Y ha sido sin duda alguna la mayor fiesta jamás realizada en Santoña. Vinieron todas las autoridades, solo faltó el jefe del Estado y el Papa, nada más, los demás estuvieron todos. Fue una cosa tremenda. Bueno, hicieron un proyecto para hacer un colegio público llamado Juan de la Cosa, un proyecto para hacer un parador nacional ahí, llamado Juan de la Cosa. ¿Ahí dónde? ¿Ahí detrás? Ahí detrás, ahí. ¿A la altura del secadero? No, en la zona de los columpios más o menos, por ahí estaba, mirando al mar, bueno, un edificio de lujo, pero bueno, al final... Se nos quedó en el camino. Esas economías al final no daban para tanto, y como mucho hicieron el hotel de Berria, que se llama Juan de la Cosa, que ya fue remodelado, destruido, que era muy bonito, y bueno, y luego se hicieron muchas más cosas, o sea que fueron actos muy celebrados y muy conmemorados, ¿no? Duraron como 6 o 7 días de fiestas y celebraciones, muy bien. Este monumento, ¿qué explicación tiene? Quiero decir, ¿qué explicación? Yo te he comenzado la entrevista diciendo vosotros, y además en su día habéis sido muy insistentes, esto tendría que volver a tener agua, etcétera, porque el monumento en sí tiene todo un sentido, más allá de lo estético que vemos, quiero decir, tiene un simbolismo. Sí, es que es un monumento que está hecho en clave simbólica. Por lo general, los monumentos, sobre todo del siglo XIX, principios del XX, todos ellos, y casi hasta los actuales diría yo, tienen muy poca carga simbólica y muy poco lenguaje, digamos, conceptual, ¿no? Un discurso detrás que puedas discurrir con él y disfrutar en él. Son más estéticos simplemente. Sí, son bastante simplones, ¿no? Por ejemplo, el monumento que hay a José María Pereda en Santander, pues es que han puesto peñas arriba, pues han puesto un peñón ahí de piedra con unas cabras arriba y él arriba con o sea, no tienen valor, conceptualmente son pobres, ¿no? Y entonces este hombre, que era un gran arquitecto y que tenía un gran dominio del lenguaje simbólico, o alguien le pasó esa información, elabora un discurso simbólico en el que relaciona la gran efemérides del descubrimiento de Américas con la gran epopeya que hace Hércules, el héroe por excelencia grecolatino. Por eso las columnas, ¿no? Claro, y por eso lo unifica. Entonces utiliza las columnas de Hércules, arriba coloca la nao Santa María, que era de Juan de la Cosa, y en el centro coloca esa figura que es el nocturlabio, del que hemos hablado una vez, que es un instrumento, un reloj estelar, que representa a Juan de la Cosa. Entonces, a través del monumento, Hernández Morales nos está relatando la historia del monumento y a la vez nos está hablando de la historia de la humanidad, porque claro, las columnas de Hércules son uno de los símbolos más poderosos que tiene Occidente, ¿no? Son los límites de la tierra conocida. Y que, claro, ¿por qué aparecen ahí? Porque cuando los hemos traspasado, ¿no? Claro, porque los españoles fueron los que los llevaron a América. Y Carlos V decidió incluirlos en el escudo real y que aún sigue nuestro escudo constitucional, es el símbolo español por excelencia. Entonces, claro, todo eso te retrotrae y te lleva a entender que aquellas epopeyas que hizo Hércules, que fueron tan famosas y que le elevaron a las constelaciones, porque está en una constelación,
es esa misma epopeya la que pretende el autor otorgarle a los descubridores de América, y no le falta razón, porque alcanzaron los dos la misma gloria. Fueron las puertas fue el descubrimiento de un nuevo mundo. ¿Por qué el nocturlabio? El nocturlabio, bueno, ahora me lo dices tú si no, pero es un instrumento de medición marina. ¿Por qué simboliza aquí a Juan de la Cosa? O sea, ¿por qué se relaciona siempre el nocturlabio con Juan de la Cosa? ¿Fue el primero en usarlo? No, es un instrumento muy antiguo. Los marineros, bueno, en realidad no es un nocturlabio, es la versión anterior al nocturlabio, ¿no? El nocturlabio es un instrumento mucho más sofisticado que empieza justo después del descubrimiento de América. Este era un instrumento que le llamaban el hombrecillo del norte, que lo utilizaban los marineros para las guardias nocturnas. Entonces ellos colocaban el hombrecillo con un agujero en medio y ahí colocaban la estrella polar. Entonces esa no se mueve en el firmamento, por eso es la polar. Entonces el carro, tener la estrella polar siempre en el centro. claro, el carro de la estrella polar, que es la Osa Menor, pues tiene en su extremo dos estrellas. Claro, el carro se mueve entero y actúa como una aguja de un reloj. Por tanto, es una forma de medir el tiempo, y entonces decía, bueno, ha pasado dos tal, pues te toca la guardia. Y así es como funcionaban. Es un reloj estelar de estrellas. O sea, era un instrumento que usaban en aquella época. Sí, los marineros lo han utilizado de muy antiguo, hay constancia de ese instrumento y además el instrumento lo cita Colón en su diario, o sea, no está al tuntún, está relacionado, todo tiene una relación estrecha con el descubrimiento de América. Y a la vez, claro, Juan de la Cosa es un cartógrafo y un cosmógrafo, con lo cual está haciendo referencia al dominio cosmográfico que tenía Juan de la Cosa. Es muy bonito el significado de este monumento. Miércoles 8 de la tarde, la cita, me has dicho antes fuera de cámara, si lo llegamos a saber igual lo hubiésemos convocado en otro sitio para que entrase más gente. ¿Esperáis mucho público? Sí, porque además hemos invitado a un debate abierto para que la gente nos traslade su opinión sobre la conveniencia de tener presente a Juan de la Cosa en Santoña, ¿no? Entonces queremos que la gente opine, porque queremos trasladar esa opinión luego a las autoridades superiores. Queremos, digamos, apoyar al Ayuntamiento de Santoña, que ha tenido el gran acierto de solicitar al Gobierno de Cantabria que se obtengan los recursos necesarios para crear aquí un monumento, un museo a Juan de la Cosa. Y nosotros queremos apoyar también eso, pero también queremos que sean los santoñeses los que colaboren en esa petición. Entonces, bueno, queremos hacerlo y sí, creo que va a ser, pero bien. Bueno, oye, las cosas se hacen para que tengan público y éxito. Vamos a dejar, por un lado, que esta mosca busque otra posición que no sea mi nariz. La mosca de la televisión, como decía sí, Cela. Sí, pues totalmente. Estamos al aire libre, tengo una mosca aquí. A Cela también le trajo Santiago Vega Santoña 2 veces. Mira, vamos a dejar que la mosca busque otra ubicación y vamos a dejar la entrevista aquí, entre otras cosas porque está Santoña de bote en bote. No había visto yo tanta gente en el pasaje, pues igual desde el verano pasado, y estamos interrumpiendo el tema fotos de todos los turistas que hay en Santoña, que hay muchos. Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito. Pues muchísimas gracias a vosotros, y estáis invitados todos a poder asistir el miércoles y a ver la exposición que cierra el día 15, no la perdáis. Hasta ahora.